Japón es un país en Asia Oriental formado por muchas islas. Su geografía especial ha ayudado a crear una cultura que es diferente a la de otros lugares. Como Japón es una isla, pudo crecer de formas que otros países no podían. Esto ayudó a mantener vivas las tradiciones y dejar que nacieran otras nuevas. Hoy, Japón es famoso por unir sus tradiciones antiguas con la tecnología moderna. Los visitantes disfrutan tanto de templos antiguos como de ciudades avanzadas. Cada año, millones de personas visitan Japón para vivir su mezcla especial de lo antiguo y lo nuevo. Se ha convertido en uno de los lugares más visitados del mundo. Desde los cerezos en flor hasta los trenes rápidos, Japón tiene algo para todos. Esta mezcla de naturaleza y vida moderna es rara y emocionante. Pero esto no siempre fue así. Durante más de 200 años, Japón estuvo casi cerrado a los extranjeros, siguiendo una política llamada Sakoku. Durante el tiempo de Sakoku, desde 1600 hasta 1800, Japón no permitía que los extranjeros entraran ni que los locales salieran. Así evitaban ideas del exterior. Aunque Japón estaba cerrado, ese tiempo ayudó a que su cultura creciera de forma especial. Con pocos cambios externos, el arte y la sociedad se desarrollaron mucho. Algunos elementos culturales comunes en Japón hoy comenzaron en esa época, como las tradiciones samurái, la ceremonia del té y estilos de arte local. El cambio de Japón de un país cerrado a uno abierto fue muy importante. En el siglo XIX llegaron barcos extranjeros con la idea de abrir sus rutas comerciales. Con la creciente presión internacional, Japón empezó a dejar que otros países lo visitaran y hicieran negocios. Así comenzó su camino hacia la modernización. Desde ese momento, Japón empezó a cambiar rápido. Comenzó a usar ideas extranjeras, crear nuevos sistemas y tener más conexión con el resto del mundo. Hoy, Japón es conocido por su gran respeto al pasado y sus pasos firmes hacia el futuro. El país mantiene su cultura mientras lidera en tecnología. Desde robots hasta campos de arroz, sushi y rascacielos, Japón es uno de los países más equilibrados entre la tradición y el progreso. Entender cómo Japón pasó del aislamiento al éxito moderno nos ayuda a ver cómo los países crecen y cambian con el tiempo sin perder su identidad. Aunque el aislamiento de Japón ayudó a que creciera su cultura única, su historia empezó mucho antes. Las islas han tenido habitantes por casi 40.000 años. Los primeros llegaron desde Asia continental. Trajeron conocimientos como la agricultura y el trabajo con metales, lo que ayudó a formar los primeros pueblos. Con el tiempo, pequeñas comunidades del sur se unieron. Para el siglo III, un grupo fuerte se formó en Yamato, dirigido por gobernantes llamados emperadores. Los gobernantes Yamato se volvieron más poderosos e importantes en Japón. Comenzaron tradiciones que siguieron durante cientos de años en familias reales. Muchas ideas vinieron de países cercanos. El budismo, por ejemplo, llegó desde Corea en el año 552 y se volvió parte de la cultura japonesa. Más tarde, Japón empezó a cambiar su gobierno para parecerse más al de China. Estos cambios fueron parte de las reformas Taika que comenzaron en el año 645. Al principio, cada emperador movía la capital a otro lugar. Esto cambió en el año 794, cuando el emperador Kamu hizo de Kioto la capital permanente. Este periodo importante se llama periodo Heian. Duró unos 400 años y se recuerda por su arte, su escritura y sus tradiciones ricas. Durante este tiempo, el poder del emperador se hizo más débil. Mientras la vida en la corte crecía, el control de las tierras pasaba a familias locales poderosas. Como el emperador no tenía todo el control, los dueños de tierras empezaron a mandar por su cuenta. Estas familias nobles cobraban impuestos y gobernaban sus zonas. A medida que estas familias se hacían más fuertes, a menudo luchaban entre ellas por el poder. Esto ayudó al inicio del sistema feudal en Japón. En el sistema feudal, el emperador aún era respetado, pero el poder real lo tenían los líderes locales que controlaban la tierra y a la gente. Cuando el gobierno central de Japón se hizo más débil, poderosos señores llamados daimyo empezaron a gobernar sus tierras sin mucho control del emperador. Estos daimyo tenían sus propios ejércitos y muchas veces luchaban entre ellos.
De estos grupos nació una clase especial de guerreros llamada los samuráis. Los samuráis seguían reglas estrictas de honor y eran leales a sus señores. Entrenaban mucho y eran buenos luchando con espada y montando a caballo. Con el tiempo, un clan llamado Minamoto se hizo más fuerte que los demás. Después de años de lucha, su líder Yoritomo logró el control a finales de 1100. En 1192, el emperador dio a Yoritomo el título de shogun, lo que significaba que se convirtió en el jefe militar de todo Japón. Así comenzó el gobierno de los shogunes. El shogunato era un nuevo tipo de gobierno donde el shogun tenía el poder real, mientras que el emperador tenía un papel simbólico y espiritual. El primer shogunato estaba en Kamakura, lejos de la corte del emperador en Kioto. Esto hizo que el gobierno militar fuera más independiente y centrado en la defensa. A finales de 1200, Japón enfrentó un gran peligro. El imperio mongol intentó invadir con un gran ejército, pero fuertes tormentas destruyeron muchos de sus barcos. Estas tormentas se llamaban kamikaze o vientos divinos. Los japoneses creían que protegían Japón y las veían como una señal de los dioses. Aunque las tormentas salvaron a Japón, defender el país costó mucho. Muchos samuráis no recibieron pago, y eso causó problemas con el gobierno. Enojados y sin recibir pago, algunos samuráis apoyaron al emperador para recuperar el poder de los líderes militares. Esto causó más luchas y cambios. Aún así, la idea de ser gobernados por guerreros seguía fuerte. Incluso cuando cambiaban los gobiernos, el poder real quedaba con los samuráis y sus señores. Después de la caída de gobiernos anteriores, Japón entró en una época de caos. En 1467 empezó una gran guerra civil llamada la Guerra de Onin entre señores locales. Esta guerra marcó el inicio del período de los estados en guerra, donde muchos señores luchaban entre ellos por tierra y poder. Japón se dividió en pequeños estados. Diferentes señores creaban sus propias leyes y ejércitos, y a menudo cambiaban de bando. Sin un líder fuerte, el país estuvo en conflicto más de 100 años. En 1543, un barco portugués llegó por error a la isla de Tanegashima. Fue la primera vez que los europeos tuvieron contacto con Japón. Los portugueses trajeron cosas nuevas como armas de fuego. Los señores japoneses empezaron a usarlas en batallas, y eso cambió la guerra en el país. Junto con productos, los portugueses también trajeron el cristianismo. Algunos japoneses aceptaron esta nueva religión, pero otros temían su influencia. Los portugueses comerciaban principalmente una vez al año usando un barco llamado el Barco Negro. Traía cosas como armas europeas que querían los japoneses. Para 1556 había más de 300.000 armas en Japón. Los señores las usaban para ganar poder en las guerras. Esto hizo las batallas mucho más mortales que antes. Los conversos al cristianismo conseguían mejores tratos comerciales. Algunos incluso recibían ayuda de los portugueses en conflictos, uniendo religión y política. Un líder fuerte fue Oda Nobunaga. No se hizo cristiano, pero usó bien las armas europeas y así se volvió más poderoso en Japón. Justo antes de lograr su meta de unir Japón, Nobunaga fue atacado y asesinado en 1582. Su seguidor, Toyotomi Hideyoshi, tomó el control. Hideyoshi venía de una familia campesina humilde, pero logró mucho poder. Terminó el plan de Nobunaga y unió al país de nuevo. Hideyoshi no llegó a ser shogun por venir de una familia de campesinos, pero gobernó como un líder importante y dio títulos a su hijo. Cuando Hideyoshi murió en 1598, su hijo aún era un niño. Algunos señores le eran fieles, pero otros decidieron seguir a Tokugawa y Ieyasu. En 1600, en la batalla de Sekigahara, ganó el lado de Tokugawa. Esto terminó con las guerras y empezó un nuevo periodo bajo el gobierno de su familia. Después de que Tokugawa Ieyasu ganó la batalla de Sekigahara, trajo muchos años de paz a Japón. En 1603 recibió el título de shogun y comenzó el período Edo. El gobierno de Tokugawa fue fuerte y centralizado. Controlaba a los daimyo y se aseguraba de que el poder quedara en el shogunato, manteniendo la paz por años. Con paz y seguridad,
la población creció y los pueblos se convirtieron en lugares llenos de comercio y arte. Esto ayudó al crecimiento de la cultura y la economía. Aunque el país estaba seguro por dentro, los gobernantes Tokugawa estaban preocupados por la influencia extranjera, sobre todo por el comercio y el cristianismo. A comienzos de 1600 se hicieron reglas para detener la expansión del cristianismo. Con el tiempo, el gobierno empezó a cerrar sus puertas al mundo exterior. Para 1639, Japón se cerró casi por completo bajo la política Sakoku. Se prohibió la entrada a extranjeros y los japoneses no podían viajar al extranjero. Durante el Sakoku, solo los comerciantes holandeses podían comerciar un poco desde una pequeña isla llamada Dejima, cerca de Nagasaki. Estos comerciantes holandeses trajeron libros e ideas, sobre todo de ciencia y medicina. Aunque Japón estaba cerrado, estos intercambios mantuvieron algo de contacto. La cultura propia de Japón también creció en este tiempo de paz. La gente escribía libros, creaba arte y disfrutaba del teatro, formando una identidad nacional fuerte. El período Edo es conocido por su estabilidad y orden. Se construyeron caminos, bajó el crimen y se abrieron escuelas. Mucha gente aprendía a leer. Los samuráis también cambiaron. Ya no luchaban en guerras, sino que se convirtieron en líderes del gobierno local y seguían reglas sociales estrictas. La agricultura mejoró, los mercados crecieron y productos como el arroz se usaban como dinero. Las ciudades se hicieron fuertes y Japón tuvo paz por generaciones. Aunque Japón estuvo en paz durante más de 200 años, empezaron a surgir problemas. Las malas cosechas y los altos impuestos hicieron la vida difícil a muchos campesinos. La lenta acción del gobierno en tiempos difíciles hizo que la gente dudara del shogunato. Algunos samuráis también perdieron su propósito y se sintieron tristes. Mientras tanto, algunos libros holandeses ayudaron a que unos pocos japoneses aprendieran ciencia occidental, sembrando ideas pequeñas que luego crecieron. Después de más de 200 años de aislamiento, la vida tranquila de Japón cambió de golpe en 1853, cuando barcos de EEUU llegaron a la bahía de Edo. Estados Unidos quería que Japón abriera el comercio. Al ver que no podía defenderse bien frente a armas más fuertes, Japón aceptó y firmó acuerdos con otros países. Esta apertura forzada enfadó a muchos japoneses. La gente empezó a creer que el shogunato Tokugawa era débil y ya no servía para dirigir el país. En 1868, varios grupos que no estaban contentos con el shogunato se unieron y ayudaron a que el joven emperador Meiji volviera a ser el verdadero líder de Japón. Este evento se llamó la Restauración Meiji. Terminó con el gobierno del shogun y devolvió el poder al emperador después de muchos años de control militar. La capital se trasladó de Kioto a Edo, que fue renombrado Tokio. Japón comenzó una nueva etapa de cambios con el objetivo de volverse fuerte y moderno. Los nuevos líderes pensaban que Japón debía aprender de Occidente para no ser controlado por él. Enviaron estudiantes y trabajadores al extranjero para traer ideas. Se construyeron escuelas, trenes y se crearon nuevas leyes. Los oficiales y la gente en Japón empezaron a usar más herramientas, ropa y formas de vida occidentales. El cristianismo fue permitido otra vez, y la gente tenía más libertad. Japón quería mostrar que podía ser moderno y fuerte como los países europeos. Uno de los principales objetivos fue crear un ejército moderno. Los antiguos grupos de samuráis fueron reemplazados por soldados entrenados con armas nuevas y métodos occidentales. En 1877, este nuevo ejército venció una rebelión samurái llamada la Rebelión de Satsuma. Después de eso, los samuráis perdieron su papel como guerreros de Japón. Al terminar con la antigua clase de guerreros y usar un solo ejército moderno, Japón mostró que podía unirse como país listo para defenderse con fuerza. Cuando Japón se hizo más fuerte en casa, empezó a mirar hacia afuera. Sus líderes querían tierras y poder, como los países occidentales en Asia y el Pacífico. Japón tomó el control de unas islas y después ganó guerras contra China y Rusia. Estas victorias hicieron que el mundo respetara y temiera a Japón. Para 1910, Corea ya había sido completamente tomada. Japón se había convertido en un imperio en crecimiento, con ciudades modernas y ejércitos fuertes.
El éxito de Japón como potencia moderna llegó solo después de pasar por momentos muy difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. Antes se había expandido por Asia. Japón se unió a los aliados en la Primera Guerra Mundial, pero luego tomó un camino más agresivo. En 1937 invadió China y fue tomando control de otras zonas de Asia. En 1941, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Esto hizo que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y luchara contra Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó el control de muchas partes de Asia, como Filipinas, Singapur, Indonesia y otras zonas del Pacífico. La guerra se volvió larga y sangrienta. Muchos soldados de EE, y Japón murieron mientras los aliados luchaban por recuperar las islas tomadas por Japón. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Más de 100.000 personas murieron y Japón aceptó rendirse poco después. Cuando terminó la guerra, Japón quedó bajo el control de las fuerzas aliadas. Estados Unidos ayudó a hacer cambios en el país, sobre todo por medio del general MacArthur. Bajo su mando se disolvió el ejército de Japón y comenzó un nuevo sistema democrático. La gente obtuvo más derechos y el emperador perdió poder político. Una nueva ley, o constitución, fue creada en 1947. Japón se convirtió en una nación pacífica, sin planes de guerra. El emperador mantuvo su título, pero ya no gobernaba. Japón también empezó a reconstruirse tras los daños de la guerra. La gente trabajó mucho para arreglar calles, edificios y seguir con sus vidas. Se enfocaron en el comercio. En lugar de construir armas, Japón fabricó coches, máquinas y productos electrónicos. Eso ayudó al país a crecer rápido y a ser fuerte otra vez de forma pacífica. Para los años 50, la economía de Japón ya se había recuperado. En los siguientes años, se convirtió en uno de los países líderes en industria y tecnología moderna. El país pasó de ser un lugar de guerra a un ejemplo de paz y éxito. Los líderes de Japón impulsaron una buena educación, el trabajo en equipo y nuevas ideas. Hoy Japón es conocido por su trabajo duro, su buena organización y su tecnología. Estas cosas lo ayudaron a levantarse tras los peores días de guerra y pérdida. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo japonés eligió crecer en lugar de pelear. Convirtieron un pasado triste en un futuro lleno de esperanza y avance. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó de ser un país destruido por la guerra a uno pacífico, donde la gente trabajaba duro por un futuro mejor para todos. El gobierno usó nuevas ideas para ayudar al país a crecer. Aprovecharon el trabajo en equipo y una buena planificación para crear empleos y mejorar la vida diaria. Japón también dejó de fabricar armas y se centró en industrias como los coches y la electrónica. Esto ayudó a mejorar la economía y a crear una vida moderna. En los años 60 y 70, Japón se convirtió en uno de los países más importantes del mundo en hacer productos de buena calidad. Personas de todo el mundo compraban productos japoneses. Las empresas japonesas fabricaban coches, televisores y cámaras en las que muchas personas confiaban. Estos productos ayudaron a hacer la vida más fácil a muchos. Este éxito también dio a Japón más poder en el mundo. Participó en reuniones internacionales y ayudó a tomar decisiones sobre comercio y alianzas. Junto con su éxito económico, Japón también se hizo conocido en todo el mundo por su cultura. El anime, el sushi y la ceremonia del té se volvieron populares. Los jóvenes de todo el mundo empezaron a ver series japonesas y a leer mangas. La moda japonesa y su música pop también ganaron nuevos fans en otros países. Este poder suave ayudó a Japón a compartir su identidad. La gente admiraba su cultura única y esa influencia cultural fue tan fuerte como su papel en los negocios. En los años 90, Japón se convirtió en un líder mundial en muchos campos. Trabajó con otros países en ciencia, programas espaciales y ayuda a países pobres. Japón dio ayuda en todo el mundo, mostrando sus metas pacíficas. También formó parte de grupos globales como la ONU y ayudó a cuidar el medio ambiente. Mientras otros países poderosos usaban la fuerza, Japón usaba la paz, el conocimiento y la ayuda para crear fuertes amistades con el mundo.
El camino de Japón de la guerra a la paz muestra cómo un país puede cambiar. Trabajo duro, decisiones sabias y aprender del pasado ayudaron a crear su futuro. Hoy, Japón suele estar entre los primeros en seguridad, salud y tecnología. Nos da muchas lecciones sobre cómo crecer y salir adelante después de tiempos difíciles. Al mezclar tradición con progreso, Japón se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia muestra que el cambio es posible, incluso tras mucha lucha y pérdida.